El viento del norte soplaba con fuerza sobre el rancho Los Mezquites, levantando remolinos de polvo rojizo que danzaban entre los corrales vacíos. Era 24 de diciembre, y el sol de Chihuahua comenzaba a ocultarse detrás de las montañas peladas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Don Sebastián Ramírez, de 72 años, observaba el horizonte desde el portal de su modesta casa de adobe, con las manos curtidas por décadas de trabajo descansando sobre el bastón de mezquite que su padre le heredó. El rancho que una vez fue próspero ahora mostraba las cicatrices del tiempo y la sequía. Las cercas de alambre estaban oxidadas, el molino de viento chirriaba con cada ráfaga, y los establos albergaban apenas 3 caballos flacos y una docena de vacas que pastaban en tierras agotadas. Don Sebastián vestía su único traje decente, negro y gastado, con una camisa blanca que su esposa Refugio había planchado con esmero esa mañana. Sus botas vaqueras, que alguna vez fueron de piel fina, ahora estaban agrietadas y opacas. «Ya casi es hora, viejo», dijo Refugio desde la puerta, secándose las manos en el delantal. Era una mujer menuda, de cabello completamente blanco recogido en un moño, con ojos oscuros que aún conservaban la chispa de su juventud. «Los muchachos no tardan en llegar». Sebastián asintió sin voltear. Sabía que los muchachos ya no eran los niños que corrían descalzos por estos corrales. Rodrigo tenía 45 años y era abogado en la ciudad de Chihuahua, viviendo en una residencia de 3 pisos en el fraccionamiento más exclusivo. Carlos, de 42, había hecho fortuna con una cadena de ferreterías en Delicias y Ciudad Juárez. Ambos habían escapado del rancho en cuanto pudieron, dejando atrás el polvo, el trabajo duro y las promesas que hicieron de nunca abandonar la tierra. El sonido de motores interrumpió sus pensamientos. 2 camionetas de lujo, una Toyota Tundra plateada y una Chevrolet Silverado negra, avanzaban por el camino de terracería levantando nubes de polvo. Sebastián observó cómo se estacionaban frente a la casa, relucientes y fuera de lugar en medio de la austeridad del rancho. Rodrigo bajó primero, vestido con pantalones de vestir y una camisa italiana de marca, sus zapatos de piel brillante completamente inapropiados para el terreno. Su esposa Mariana lo seguía, enfundada en un vestido negro elegante y tacones, con lentes de sol de diseñador cubriendo su rostro maquillado con precisión. Sus 2 hijos adolescentes bajaron mirando sus teléfonos celulares, con audífonos en los oídos, claramente molestos por tener que estar ahí. Carlos descendió de la Silverado con su característica arrogancia, panza prominente cubierta por una guayabera cara, cadena de oro gruesa al cuello y reloj Rolex brillando en su muñeca. Su esposa Patricia traía un pastel comprado en la pastelería más cara de Delicias, sosteniéndolo como si fuera un tesoro invaluable. «Buenas tardes, papá», dijo Rodrigo con una sonrisa forzada, acercándose sin intentar abrazar a su padre. «¿Cómo has estado?» «Bien, hijo», respondió Sebastián con voz pausada. «Trabajando la tierra como siempre». Carlos soltó una risa sarcástica. «¿Trabajando qué, papá? Si aquí ya no hay nada que trabajar. Este rancho está más muerto que...». Se calló al ver la mirada de advertencia de su madre. «Pasen, pasen», invitó Refugio, tratando de suavizar el ambiente. «La cena está casi lista». La casa era pequeña pero limpia. La sala tenía muebles viejos pero bien cuidados, un árbol de Navidad artificial decorado con esferas descoloridas y luces intermitentes, y un nacimiento hecho a mano que Refugio armaba cada año desde hacía 40 años. Las paredes de adobe estaban adornadas con fotografías antiguas en marcos de madera. Sebastián joven montando a caballo, los niños pequeños ayudando en el rancho, momentos de una vida dedicada a esa tierra. Mariana arrugó la nariz discretamente al sentarse en el sofá de tela floreada. Los muchachos de Rodrigo ni siquiera entraron a la casa, prefiriendo quedarse afuera con sus teléfonos. Patricia colocó el pastel en la mesa con exagerada delicadeza, como si temiera que algo del rancho pudiera contaminarlo. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?», preguntó Carlos sin levantarse del sillón, sabiendo que la respuesta sería no. «No, mijo, ya está todo. Solo falta calentar las tortillas». Sebastián observaba la escena desde su silla favorita, un viejo asiento de cuero agrietado junto a la ventana. Veía a sus hijos, tan diferentes a los niños que recordaba, y sentía un peso en el pecho. Rodrigo revisaba constantemente su reloj, como si tuviera prisa por irse.
Carlos hablaba por teléfono en voz baja sobre algún negocio, ignorando completamente a sus padres. ¿Y cómo va el rancho, papá?, preguntó Rodrigo finalmente, más por cortesía que por interés genuino. Difícil, hijo. La sequía nos ha pegado duro. Las vacas están flacas, y el precio del ganado está por los suelos. Pero ahí vamos, echándole ganas. Carlos soltó otra risa amarga. Siempre con lo mismo. Papá, ya deberías vender esto y retirarte. Podrías vivir tranquilo en algún lugar, sin estar quebrándote el lomo a tu edad. Sebastián apretó su bastón con fuerza. Esta tierra es todo lo que tengo, Carlos. Es el legado de tu abuelo, y del abuelo de tu abuelo. No se vende así nada más. Legado, repitió Rodrigo con desdén. Papá, esto no es legado, es terquedad. Mírate, viviendo en la miseria cuando podrías estar descansando. Y mamá también, trabajando como si tuviera 20 años. Refugio salió de la cocina justo a tiempo para escuchar el comentario. No vivimos en la miseria, Rodrigo. Vivimos con dignidad, que es muy diferente. El ambiente se tensó. Mariana y Patricia intercambiaron miradas incómodas. El silencio fue interrumpido por Refugio. La cena está lista. Vengan a la mesa. La mesa estaba puesta con lo mejor que Refugio había podido preparar. Un pavo modesto pero bien sazonado, arroz rojo, frijoles charros, tortillas de harina hechas a mano, ensalada fresca del pequeño huerto que ella mantenía con esfuerzo, y ponche de frutas caliente que llenaba la casa con aroma a canela y tamarindo. Todo estaba servido en platos despostillados pero limpios, con servilletas de tela que Refugio planchaba cuidadosamente cada Navidad. «¡Qué bien huele, mamá!», dijo Carlos, siendo sincero por primera vez en la tarde. Se sentaron alrededor de la mesa rectangular de madera. Sebastián en la cabecera, Refugio a su lado, y los hijos con sus familias distribuidos en las sillas restantes. Los nietos de Rodrigo finalmente habían guardado sus teléfonos, atraídos por el aroma de la comida casera que no olían desde hacía años. «Vamos a dar gracias», anunció Sebastián, extendiendo sus manos para formar el círculo tradicional. Rodrigo suspiró con impaciencia pero tomó las manos de su padre y su esposa. Carlos hizo lo mismo, y todos cerraron el círculo en silencio. «Señor, te damos gracias por esta familia», comenzó Sebastián con voz firme. «Por la comida en nuestra mesa, por la salud que nos das, y por permitirnos estar juntos en esta Navidad. Bendice estos alimentos y a las manos que los prepararon». «Amén. Amén», repitieron todos, algunos con más convicción que otros. Comenzaron a servirse. Refugio llenaba los platos con generosidad, asegurándose de que nadie quedara con hambre. Los primeros minutos transcurrieron en relativo silencio, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos contra la loza. «Está delicioso, señora Refugio», comentó Patricia con sinceridad. «Hacía mucho que no comía frijoles así». «Gracias, mija. Es la receta de mi abuela». Mariana probó el pavo con delicadeza, cortando pedazos pequeños. «Está bien», dijo sin emoción. «Aunque en la ciudad encontramos un restaurante que hace un pavo glaseado con arándanos que es espectacular. Cuesta 3,000 pesos, pero vale cada peso». El comentario cayó como piedra en agua quieta. Sebastián miró su plato sin decir nada. Refugio apretó los labios. «Qué bueno que pueden darse esos lujos», respondió con calma. «Nosotros nos conformamos con lo que Dios provee». Carlos, sintiéndose importante, decidió sumarse a la conversación. «Hablando de lujos, acabo de cerrar un negocio importante. Vamos a abrir 3 ferreterías más en Parral y Camargo. El año que viene voy a facturar más de 20 millones de pesos». «Qué bien, hijo», dijo Sebastián. «Me alegro que te vaya bien». «Claro que me va bien, papá. Porque yo sí supe moverme, buscar oportunidades, no quedarme estancado en un pedazo de tierra que no da ni para comer». El golpe fue directo. Refugio dejó caer el tenedor. «Carlos, ten respeto. Es la verdad, mamá. Míralos, viviendo como en los años 50, sin agua caliente, sin aire acondicionado, matándose por un rancho que no vale nada». Rodrigo decidió unirse, sintiéndose respaldado por su hermano. «Papá, tienes que ser realista. Este rancho ya cumplió su ciclo. La tierra está agotada. No tienes ganado de calidad, las instalaciones están cayéndose a pedazos. ¿Para qué seguir con esto?». Sebastián levantó la mirada.
sus ojos cansados brillando con una mezcla de dolor y dignidad. Porque esta tierra me dio de comer a mí, a ustedes, y a sus hijos cuando nacieron. Porque su abuelo murió trabajándola, y su bisabuelo antes que él. Porque aquí aprendieron a montar, a arrear ganado, a ser hombres. A ser hombres pobres, querrás decir, interrumpió Carlos con crueldad. ¿De qué nos sirvió todo eso? Rodrigo y yo tuvimos que irnos para poder tener algo en la vida. Mariana, envalentonada por el vino que había traído y que solo ella y su esposo bebían, decidió agregar su opinión. Don Sebastián, con todo respeto, ustedes deberían pensar en su futuro. ¿Qué van a hacer cuando ya no puedan trabajar? Cuando se enfermen. No tienen seguro médico. No tienen ahorros. Es irresponsable. Tenemos esta tierra, respondió Sebastián con voz temblorosa. Y tenemos nuestra dignidad. La dignidad no paga las medicinas. Papá, sentenció Rodrigo. Ni los doctores, ni el hospital. Están viviendo en una fantasía. Patricia, la esposa de Carlos, decidió rematar. Además, señora Refugio, usted ya está muy mayor para estar trabajando así. Debería estar descansando, disfrutando su vejez, no aquí haciendo tortillas a mano como si estuviéramos en la época de la Revolución. Refugio sintió las lágrimas agolpándose en sus ojos, pero se mantuvo firme. Hacer tortillas no es sufrir, mija. Es honrar las tradiciones, es amor en cada una. Carlos soltó una carcajada cruel. Amor, tradiciones, puras tonterías románticas. El mundo real no funciona así, mamá. El mundo real es dinero, es progreso, es dejar atrás lo que ya no sirve. Sebastián se puso de pie lentamente, apoyándose en la mesa. Su voz salió ronca pero firme. Si ustedes creen que lo que ya no sirve debe dejarse atrás, entonces debo ser yo el primero. No, un viejo terco que se aferra a un rancho muerto. Papá, no seas dramático, dijo Rodrigo. Solo estamos siendo realistas. Realistas, repitió Sebastián. ¿Saben qué es realista? Que yo crié a 2 hijos ingratos. Que me partí el lomo para darles educación, para que no pasaran hambre, para que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora vienen a mi mesa, en la Navidad, a decirme que mi vida no vale nada. El silencio fue absoluto. Los nietos miraban sus platos, incómodos. Patricia y Mariana evitaban el contacto visual. No es así, papá. Intentó defenderse Carlos sin mucha convicción. Ah, no. Entonces dime, hijo, ¿cuándo fue la última vez que vinieron a visitarnos sin ser una obligación? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron si necesitábamos algo? Si estábamos bien. Sebastián los miraba con ojos húmedos. Ustedes solo vienen en Navidad porque les remuerde la conciencia. Pero en cuanto terminan de comer, ya quieren irse. Ya quieren volver a su vida donde nosotros no existimos. Refugio se levantó y tomó el brazo de su esposo. Sebastián, ven, siéntate. Pero él se soltó suavemente. No, Cuca. Ya es hora de que se digan las verdades. Estos muchachos creen que porque tienen dinero son mejores que nosotros. Que porque viven en casas grandes y manejan camionetas caras ya nos pueden ver por encima del hombro. Nadie los ve por encima del hombro, mintió Rodrigo. No. Entonces, ¿por qué hablan de nosotros como si fuéramos una carga? ¿Por qué nos miran con lástima mezclada con desprecio? Las palabras de Sebastián caían como puñetazos. Carlos se removió incómodo en su silla, su arrogancia desvaneciéndose. Solo queremos que estén bien, papá. Estamos bien, afirmó Refugio con voz quebrada. Quizá no tenemos lujos, pero tenemos paz, tenemos amor, tenemos nuestras tradiciones. ¿Qué tienen ustedes además de dinero? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Mariana miró a Rodrigo con reproche. Patricia bajó la vista. Los hijos, por primera vez en años, sintieron el peso de sus palabras y acciones. Sebastián volvió a sentarse, de repente luciendo mucho más viejo y cansado. Terminen de cenar, dijo con voz apagada. Después pueden irse a sus casas bonitas, a sus vidas importantes, y olvidarse de los viejos del rancho hasta la próxima Navidad. El resto de la cena transcurrió en un silencio sepulcral. Nadie disfrutó la comida. Nadie habló. Solo el sonido de los cubiertos y el viento afuera acompañaban la escena.
La Navidad, que debía ser de unión familiar, se había convertido en una exhibición dolorosa de cuán rotos estaban los lazos que alguna vez fueron inquebrantables. 2 semanas después, el 3 de enero, el sol de media mañana caía implacable sobre el cementerio municipal de Villa Ahumada. Las tumbas modestas se extendían en hileras irregulares, algunas con cruces de hierro oxidadas, otras con lápidas sencillas de concreto. El viento del desierto arrastraba polvo entre las tumbas, y a lo lejos se escuchaba el sonido solitario de una campana. Sebastián Ramírez yacía en un ataúd de madera sencillo, pulido a mano por don Anselmo, el carpintero del pueblo. Refugio estaba sentada en primera fila, vestida completamente de negro, con un velo que no lograba ocultar sus lágrimas constantes. Sus manos arrugadas sostenían un rosario desgastado que había pertenecido a su madre. Rodrigo y Carlos estaban parados a los lados del ataúd, vestidos con trajes oscuros, gafas de sol ocultando sus ojos. Sus esposas los acompañaban, también de negro, manteniendo una distancia respetuosa. Los nietos permanecían incómodos, sin saber dónde poner las manos o la mirada. El padre Miguel, párroco de Villa Ahumada durante los últimos 30 años, dirigía la ceremonia con voz pausada y solemne. Había conocido a Sebastián toda su vida, había bautizado a sus hijos, había cenado en su mesa más veces de las que podía recordar. Hermanos y hermanas, decía el padre Miguel con voz ronca por la emoción, hoy despedimos a un hombre de bien, a un trabajador incansable, a un padre que amó su tierra y su familia con todo el corazón. Sebastián Ramírez no fue un hombre de riquezas materiales, pero fue rico en valores, en honor, en dignidad. Refugio sollozó más fuerte. Una vecina, doña Socorro, le pasó el brazo por los hombros para consolarla. El pasado 28 de diciembre, continuó el padre Miguel, Sebastián sufrió un infarto masivo mientras revisaba el ganado. Cuando lo encontraron, ya había partido con el Señor. Murió haciendo lo que amaba, en la tierra que amaba. Carlos apretó la mandíbula. Rodrigo miraba al suelo. Ambos sabían la verdad que el padre Miguel omitía por caridad. Su padre había muerto solo, 4 días después de aquella Navidad terrible, cuando ellos ya habían regresado a sus vidas. Ninguno había llamado para preguntar cómo estaba después de aquella cena. Ninguno había notado su ausencia hasta que la señora Socorro los llamó para dar la noticia. Descanse en paz, don Sebastián, finalizó el padre Miguel. Que la tierra que tanto amó sea ligera sobre ti. El ataúd fue bajado lentamente. Refugio se acercó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer sobre la madera mientras murmuraba una oración. Luego se derrumbó en brazos de doña Socorro, su cuerpo pequeño sacudido por el llanto. Carlos y Rodrigo permanecieron rígidos, sin atreverse a acercarse a su madre. Las miradas de los vecinos del pueblo pesaban sobre ellos como piedras. Todos sabían cómo habían abandonado a sus padres. En un pueblo pequeño, las historias viajan rápido, y la de la cena de Navidad ya era conocida por todos. Después del entierro, la gente se reunió en la casa del rancho para el tradicional café y pan dulce. La casa se sentía vacía sin Sebastián, aunque estaba llena de gente. Vecinos, amigos del pueblo, trabajadores que alguna vez laboraron en el rancho cuando éste prosperaba. Todos ofrecían sus condolencias a Refugio. Rodrigo y Carlos estaban apartados en un rincón, incómodos, sintiendo el peso de las miradas acusadoras. Deberíamos irnos pronto, susurró Mariana a Rodrigo. Esto es muy deprimente. Espera un poco más, respondió Rodrigo. No queremos quedar peor de lo que ya quedamos. Don Esteban Carrillo, el notario del pueblo, un hombre de 60 años con bigote canoso y anteojos de pasta, se acercó a Refugio. Llevaba un portafolio de piel gastado bajo el brazo. Doña Refugio, dijo con respeto, lamento mucho su pérdida. Don Sebastián era un hombre admirable. Gracias, don Esteban, respondió Refugio con voz quebrada. Señora, don Sebastián vino a verme hace 2 meses. Me pidió que preparara su testamento. Dijo que era urgente, que tenía que poner sus cosas en orden. El notario hizo una pausa. Me pidió específicamente que lo leyera después de su entierro, con toda la familia presente. Refugio asintió lentamente, sorprendida. Sebastián nunca le había mencionado nada sobre un testamento. ¿Ahora? Preguntó. Si usted me permite, señora. Es lo que don Sebastián quería. Refugio miró alrededor. La gente comenzaba a retirarse.
dejando solo a la familia cercana. Está bien, don Esteban. El notario elevó la voz. Rodrigo, Carlos, por favor acérquense. Necesito leerles el testamento de su padre. Los hermanos intercambiaron miradas. ¿Un testamento? Se acercaron con curiosidad mezclada con aprensión. ¿Qué podía dejarle su padre? ¿El rancho quebrado? ¿Las deudas? Don Esteban abrió su portafolio y sacó un sobre amarillento. Todos tomaron asiento. Refugio en su silla favorita. Rodrigo y Carlos en el sofá. Sus esposas detrás de ellos. El notario se ajustó los lentes y comenzó a leer. Yo, Sebastián Ramírez Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, dicto este testamento ante el notario Esteban Carrillo como mis últimas voluntades. La voz del notario resonaba en el silencio. Primero, quiero que mi esposa Refugio sepa que fue el amor de mi vida, mi compañera en las buenas y en las malas, y que cada día a su lado fue un regalo del cielo. Refugio rompió en llanto silencioso. Doña Socorro le apretó la mano. A mis hijos Rodrigo y Carlos les digo esto. Los amé desde el momento en que nacieron. Los crié con el sudor de mi frente. Sacrifiqué todo para darles lo que yo nunca tuve. Pero en algún momento del camino, perdieron el rumbo. El dinero y el orgullo los cegaron. Carlos se tensó. Rodrigo tragó saliva. En la última Navidad que pasamos juntos, me dejaron muy claro lo que piensan de mí, de su madre, de la vida que elegimos. Dijeron que este rancho no vale nada, que nuestra forma de vivir es una vergüenza. El notario hizo una pausa para dar vuelta a la hoja. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Por lo tanto, he decidido lo siguiente. El rancho Los Mezquites, con todas sus tierras, construcciones, ganado, vehículos y cualquier otra propiedad relacionada, queda en propiedad total de mi esposa Refugio Sánchez de Ramírez. Ella decidirá su destino. Rodrigo y Carlos se miraron alarmados. A mis hijos Rodrigo y Carlos no les dejo nada material de este rancho que tanto despreciaron. ¿Qué? Exclamó Carlos poniéndose de pie. Eso no puede ser legal. Déjeme terminar, por favor, pidió el notario con firmeza. Carlos se sentó de nuevo, furioso. Rodrigo tenía el rostro pálido. Sin embargo, les dejo algo mucho más valioso. Si es que tienen la humildad de aceptarlo, les dejo mi perdón. Les perdono por haberme humillado, por haber abandonado a su madre y a mí, por haber olvidado de dónde vienen. La voz del notario se quebró ligeramente. También les dejo esta lección. El valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. La riqueza que construyeron sobre el desprecio a sus raíces es frágil. La verdadera riqueza está en el amor, en la familia, en el honor. Las palabras golpeaban a los hermanos como martillazos. Mariana y Patricia estaban boquiabiertas. Les dejo mis herramientas de trabajo, mis botas, mi sombrero y mi bastón. No porque valgan dinero, sino porque cada uno de esos objetos cuenta una historia de esfuerzo y dignidad. Si algún día entienden su valor, sabrán que les dejé un tesoro. El notario continuó. Finalmente, les pido que cuiden de su madre. Ella merece respeto, amor y compañía. Si no pueden darle eso, entonces no merecen llamarse mis hijos. Don Esteban cerró el documento. El testamento está debidamente notariado y es completamente legal. ¿Alguna pregunta? Carlos explotó. Esto es ridículo. Un viejo rencoroso que nos castiga por decir la verdad. Voy a impugnar esto. Puede intentarlo, respondió el notario con calma, pero le aseguro que está todo en orden. Su padre estuvo muy claro en sus intenciones. Rodrigo permanecía en shock, procesando las palabras de su padre. De repente, todo el dinero, todo el éxito, toda la soberbia se sentían vacíos. Refugio se puso de pie con dificultad y miró a sus hijos. Su padre les está dando una última oportunidad de aprender lo que nunca quisieron entender. El rancho puede no valer millones, pero vale más que todo lo que ustedes tienen, porque fue construido con amor, sacrificio y honor. Sus ojos, aunque llorosos, brillaban con determinación. Ahora váyanse. Váyanse a sus casas grandes y sus vidas importantes. Cuando estén listos para ser hombres de verdad, sabrán dónde encontrarme. Carlos y Rodrigo se quedaron paralizados. Sus esposas los empujaban hacia la salida, avergonzadas y furiosas. Los nietos seguían a sus padres en silencio,
sin entender completamente lo que había pasado, pero sintiendo el peso del momento. Mientras las camionetas de lujo se alejaban por el camino de terracería, Refugio observaba desde el portal, el bastón de Sebastián en sus manos. El viento soplaba suave, y por un momento, sintió la presencia de su esposo a su lado. El testamento había cambiado todo. No por el dinero o las propiedades, sino porque había puesto un espejo frente a dos hombres que habían olvidado quiénes eran. La pregunta ahora era, ¿serían capaces de mirarse en ese espejo y aceptar lo que veían? 3 semanas habían pasado desde la lectura del testamento. En su lujosa casa de Chihuahua, Rodrigo Ramírez miraba por la ventana de su despacho sin realmente ver nada. El sol de febrero entraba por los ventanales de piso a techo, iluminando los diplomas enmarcados en las paredes, los muebles de diseñador, la alfombra persa importada. Todo lo que había construido, todo lo que representaba su éxito, de repente se sentía hueco. ¿Vas a quedarte ahí todo el día?, preguntó Mariana desde la puerta, con los brazos cruzados. Vestía ropa deportiva de marca. Acababa de regresar de su clase de yoga en el club más exclusivo de la ciudad. Ya llevas 3 semanas actuando como zombie. Estoy pensando, respondió Rodrigo sin voltear. ¿Pensando en qué? En el rancho ese. Ya te dije que tu padre estaba senil. Desheredarte así es una locura. Deberías impugnarlo. Rodrigo finalmente la miró. Mariana nunca había entendido de dónde venía él. Nunca había querido entender. Para ella, el pasado de Rodrigo era una vergüenza que debía ocultarse, no una historia que debía honrarse. No voy a impugnar nada, dijo con voz cansada. Mi padre tenía derecho a hacer lo que quisiera con sus cosas. ¿Sus cosas? Mariana soltó una risa sarcástica. Un rancho quebrado en medio de la nada. Ni siquiera vale la pena pelearlo. Pero lo que me molesta es la humillación. Toda la ciudad está hablando. Mis amigas me preguntan con cara de lástima si es cierto que tu padre los desheredó por malos hijos. Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Eso era lo que más le dolía. No la pérdida del rancho, sino las palabras de su padre. Perdieron el rumbo. El dinero y el orgullo lo cegaron. Cada noche, esas palabras resonaban en su cabeza. Que hablen lo que quieran, murmuró. Fácil para ti decirlo. Yo soy la que tiene que aguantar las miradas en el club, los comentarios susurrados. Mariana se acercó, suavizando ligeramente el tono. Mira, olvídate de eso. Tu padre ya se fue. Tú hiciste tu vida. No les debes nada a esos viejos. A ese viejo, corrigió Rodrigo con dureza. Era mi padre, Mariana. Y a esa vieja, mi madre. Mariana retrocedió, sorprendida por el tono. No sé qué te pasa últimamente, pero ya me cansé. Arréglate o no, pero deja de contaminar esta casa con tu drama. Salió del despacho azotando la puerta. Rodrigo volvió a mirar por la ventana. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era Carlos. Dudó antes de contestar. ¿Qué pasó, hermano?, dijo al responder. Necesito verte. La voz de Carlos sonaba tensa. ¿Puedes venir a la ferretería en Delicias? ¿Ahora? Sí, ahora. Es importante. 1 hora y media después, Rodrigo estacionaba su camioneta frente a la ferretería principal de Carlos. El negocio lucía próspero. Paredes recién pintadas, letreros luminosos, estacionamiento lleno de clientes. Pero cuando entró a la oficina privada de Carlos, encontró a su hermano en un estado muy diferente al hombre arrogante de la Navidad. Carlos estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, pero encorvado, con ojeras pronunciadas y la corbata aflojada. Sobre el escritorio había pilas de documentos, una botella de whisky a medio terminar y un cenicero lleno de colillas. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo, genuinamente preocupado. Carlos soltó una risa amarga y sirvió 2 vasos de whisky sin preguntar. ¿Si estoy bien? Estoy en la ruina, hermano. Eso es lo que estoy. ¿Qué? Pero si dijiste que ibas a abrir 3 ferreterías más. Mentiras. Carlos tomó un largo trago. Puras mentiras para impresionar. La verdad es que estoy endeudado hasta el cuello. Los bancos me están presionando. Tengo proveedores amenazando con demandarme. Y mi socio acaba de retirarse llevándose la mitad del capital. Rodrigo se sentó lentamente, procesando la información. ¿Patricia lo sabe? Patricia solo sabe gastar. Cree que soy millonario. Si se entera de esto, me deja más rápido de lo que puedes decir bancarrota.
Carlos se sirvió otro trago. Y lo peor, hermano, lo peor es que no puedo dejar de pensar en las palabras del viejo. Yo tampoco, admitió Rodrigo en voz baja. La riqueza que construyeron sobre el desprecio a sus raíces es frágil, recitó Carlos de memoria. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Que tenía razón. Todo lo que construye está hecho de pura apariencia. Camionetas rentadas, casas hipotecadas hasta el techo, negocios endeudados. Soy un fraude, Rodrigo. Un maldito fraude. Rodrigo tomó el vaso que Carlos le había servido pero no bebió. Miraba a su hermano desmoronarse y veía un reflejo de sus propios miedos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Declarar quiebra, supongo. Empezar de cero. O tal vez. Carlos se detuvo, como si estuviera considerando algo que le costaba decir. Tal vez debería ir a ver a mamá. Pedirle perdón. Pedirle consejo. Consejo. Carlos, mamá no sabe nada de negocios, pero sabe vivir con dignidad aunque no tengas nada, respondió Carlos con voz quebrada. Sabe cómo mantener la cabeza en alto cuando todo se está cayendo a pedazos. Eso es algo que nosotros nunca aprendimos. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Su hermano tenía razón. Habían aprendido a hacer dinero, a impresionar, a aparentar, pero nunca habían aprendido a ser hombres de verdad. Yo también he estado pensando en ir, confesó Rodrigo. Pero no sé qué decirle. ¿Cómo le pides perdón a alguien que humillaste de esa manera? Con la verdad, supongo. Diciéndole que éramos unos imbéciles arrogantes que no valoramos lo que teníamos hasta que lo perdimos. Ambos se quedaron en silencio, bebiendo lentamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, los empleados atendían a los clientes, ajenos a la crisis que se desarrollaba en la oficina. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Preguntó Carlos de repente. Cuando nos levantábamos antes del amanecer para ayudar a papá con el ganado. Nos quejábamos todo el tiempo, pero era feliz. Éramos felices. Yo también lo recuerdo, dijo Rodrigo. Recuerdo que papá nos enseñaba a montar, a usar el lazo, a leer las señales del clima. Decía que un hombre que conoce su tierra nunca está perdido. Y nosotros estamos perdidos, hermano. Bien perdidos. La noche cayó sobre Delicias. Los hermanos permanecieron en esa oficina durante horas, recordando, lamentándose, enfrentando por primera vez en décadas las consecuencias de sus decisiones. El orgullo que los había sostenido durante años se estaba desmoronando, dejando al descubierto a dos hombres asustados que habían olvidado quiénes eran. Era un sábado por la mañana cuando Refugio escuchó el sonido inconfundible de un motor acercándose al rancho. Se levantó de la silla donde remendaba unas camisas viejas de Sebastián, que no podía resignarse a tirar, y salió al portal. El sol de marzo brillaba intenso, y el viento arrastraba el olor a tierra seca y mezquite. Una camioneta Ford vieja, modelo de los años 90, pintada de azul desteñido, se detuvo frente a la casa. No era ninguna de las lujosas camionetas de sus hijos. Refugio entrecerró los ojos, curiosa. La puerta del conductor se abrió, y de ella bajó Rodrigo. Pero no el Rodrigo de la Navidad pasada, vestido con ropa de marca y aires de superioridad. Este Rodrigo vestía jeans gastados, botas de trabajo, y una camisa de mezclilla simple. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo diferente, humildad. «Buenos días, mamá», dijo desde la distancia, sin atreverse a acercarse más. Refugio se quedó inmóvil, observándolo. Su corazón era un torbellino de emociones, alegría de verlo, dolor por lo sucedido, cautela por si venía a causar más daño. «Buenos días», respondió finalmente, con voz neutral. «¿Puedo pasar?», preguntó Rodrigo, quitándose un sombrero vaquero viejo que Refugio reconoció como uno que Sebastián le había regalado hace 30 años. «Es tu casa», dijo Refugio, aunque ambos sabían que ya no lo era. Rodrigo subió los escalones del portal lentamente. De cerca, Refugio notó que había perdido peso, que tenía ojeras, que sus manos temblaban ligeramente. «Te ves cansado», dijo Refugio, su instinto maternal venciendo temporalmente la cautela. «He dormido poco», admitió Rodrigo. Pensando mucho. Se sentaron en las sillas del portal, el mismo lugar donde Sebastián solía pasar las tardes observando su tierra.
El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino cargado de palabras no dichas. La camioneta. Comenzó Refugio. La vendí, interrumpió Rodrigo. Vendí la Tundra. Vendí mi auto deportivo. Necesitaba dinero, pero también necesitaba deshacerme de las cosas que me hacían sentir superior a los demás. Refugio lo miró sorprendida. ¿Y Mariana? Rodrigo soltó un suspiro largo. Mariana se fue. Cuando le dije que íbamos a cambiar nuestro estilo de vida, que necesitábamos ser más humildes, más honestos, me dejó. Dijo que no se había casado conmigo para vivir como pobre. Su voz se quebró ligeramente. ¿Y sabes qué, mamá? Me dolió, pero también me liberó. Me di cuenta de que estaba casado con alguien que solo me amaba por lo que tenía, no por quién soy. ¿Y quién eres, hijo? Preguntó Refugio suavemente. Rodrigo la miró con ojos húmedos. Ya no lo sé, mamá. Creí que era un abogado exitoso, un hombre importante. Pero cuando todo se derrumba, cuando te quedas solo, te das cuenta de que no eres nada de lo que creías. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Vengo a pedirte perdón, mamá, por todo, por haberte abandonado, por haberte despreciado, por haber sido tan ciego y tan cruel. Refugio sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Leíste el testamento completo? Preguntó. Cientos de veces. Cada palabra está grabada en mi mente. Rodrigo sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo cargo conmigo, para recordarme lo que perdí y lo que necesito recuperar. Tu padre te perdonó, Rodrigo. Antes de morir, te perdonó. Lo sé, pero yo necesito perdonarme a mí mismo, y eso es mucho más difícil. Refugio extendió su mano arrugada y tomó la de su hijo. Era la primera vez que lo tocaba con afecto genuino en años. Tu padre también dejó sus herramientas, su sombrero, su bastón. ¿Entiendes ahora lo que significan? Rodrigo asintió, la voz atrapada en su garganta. Significan que el valor no está en lo que posees, sino en lo que construyes con tus manos, en cómo tratas a la gente, en el legado que dejas. Miró a su madre directamente. Mamá, quiero quedarme aquí. Quiero trabajar el rancho. Quiero aprender lo que nunca quise aprender cuando era joven. Refugio lo estudió cuidadosamente. ¿Y tu trabajo en la ciudad? Renuncié. Bueno, me despidieron cuando les dije que necesitaba un tiempo indefinido. Pero está bien. Ese mundo ya no es para mí. Rodrigo señaló hacia los corrales. Este es mi lugar, mamá. Siempre lo fue. Solo que fui demasiado tonto para verlo. El rancho está en malas condiciones, hijo. Tu padre trabajó solo durante años, sin ayuda. Hay mucho por hacer, y no hay dinero para contratar peones. No necesito que me paguen, mamá. Necesito redimirme. Necesito demostrarle a papá, donde quiera que esté, que entendí la lección. Rodrigo se puso de pie. ¿Me dejas quedarme? ¿Me dejas intentar ser el hijo que debí ser siempre? Refugio también se levantó. Era tan pequeña comparada con su hijo, pero en ese momento, su presencia llenaba todo el espacio. Puedes quedarte, pero con una condición. No quiero que lo hagas por culpa o por obligación. Si te quedas, que sea porque realmente quieres estar aquí, porque valoras esta tierra y lo que representa. Quiero estar aquí, mamá, con todo mi corazón. Refugio lo abrazó entonces, por primera vez en años, y ambos lloraron. Lloraron por el tiempo perdido, por las palabras crueles, por Sebastián que ya no estaba ahí para ver este momento. Pero también lloraron de alivio, porque algo roto estaba comenzando a sanar. Esa misma tarde, otro motor se escuchó acercándose. Refugio y Rodrigo, que estaban revisando el molino de viento oxidado, voltearon a ver. Era Carlos, conduciendo una camioneta pick-up blanca llena de abolladuras, nada que ver con la lujosa Silverado negra. Carlos bajó lentamente, luciendo aún peor que Rodrigo. Había perdido su arrogancia característica. Su panza de los excesos parecía más pequeña, y su mirada estaba llena de vergüenza. Mamá, dijo simplemente, sin acercarse. Refugio lo miró, luego miró a Rodrigo, quien asintió ligeramente. Carlos, respondió ella. Yo también vine a pedir perdón. Carlos tragó saliva con dificultad. Perdí todo, mamá. El negocio, el dinero, la casa. Patricia me dejó y se llevó a los niños. Estoy quebrado, solo,
y lo único que tengo es el recuerdo de lo idiota que fui. Rodrigo se acercó a su hermano y le puso una mano en el hombro. Yo también estoy aquí, hermano. Empezando de cero. Carlos miró a su hermano con sorpresa, luego a su madre. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Hay espacio para un pecador más en este rancho? Refugio extendió sus brazos, y sus dos hijos corrieron hacia ella como niños pequeños. Los tres se abrazaron bajo el sol del desierto de Chihuahua, mientras el viento soplaba suavemente, como si Sebastián mismo estuviera dándole su bendición. Los siguientes meses transformaron el rancho Los Mezquites de maneras que nadie hubiera imaginado. Rodrigo y Carlos se mudaron a la vieja casa, durmiendo en los mismos cuartos de su infancia, despertando antes del amanecer para trabajar junto a su madre. El cambio no fue fácil. Los primeros días, ambos hermanos descubrieron que sus cuerpos, acostumbrados a las oficinas con aire acondicionado y los gimnasios de lujo, no estaban preparados para el trabajo real del campo. Las manos se les llenaron de ampollas al reparar cercas, los músculos les dolían después de cargar pacas de heno, y el sol implacable de abril los quemaba sin piedad. «Dios mío», gemía Carlos una noche, dejándose caer en la silla del comedor. «Todo me duele, hasta las pestañas». Refugio, preparando la cena, sonrió con una mezcla de compasión y satisfacción. Su padre hacía esto todos los días hasta que murió, y tenía 72 años. Ustedes apenas tienen 40 y algo. Rodrigo, untándose pomada en las manos ampolladas, asintió con humildad. Nunca valoramos lo duro que trabajaba papá. Nunca. Bueno, ahora lo están aprendiendo, dijo Refugio, sirviendo los platos de frijoles, arroz y tortillas hechas a mano. Y me da gusto verlos aquí, trabajando juntos, como debió ser siempre. Los hermanos habían establecido una rutina. Rodrigo se encargaba del ganado y las reparaciones estructurales, usando su mente analítica para planificar mejoras eficientes con recursos limitados. Carlos manejaba las finanzas del rancho, aplicando sus conocimientos de negocios para maximizar cada peso, negociar mejores precios con los proveedores y buscar mercados para vender los productos del rancho. Pero más allá del trabajo físico, estaban aprendiendo lecciones más profundas. Don Anselmo, el carpintero del pueblo y viejo amigo de Sebastián, venía ocasionalmente a ayudar y a compartir historias del pasado. Su padre era un hombre de principios, les contaba una tarde mientras reparaban el techo del establo. Una vez, un ganadero rico de Juárez le ofreció el triple del precio de mercado por sus mejores sementales. Pero Sebastián rechazó la oferta porque ese hombre maltrataba a sus animales. «El dinero no vale nada si tienes que vender tu alma para conseguirlo», me dijo. Rodrigo y Carlos escuchaban estas historias con atención reverente, cada una revelando aspectos de su padre que nunca habían conocido o que habían olvidado deliberadamente. Doña Socorro, la vecina que había consolado a Refugio en el funeral, también se convirtió en mentora de los hermanos. Les enseñaba las antiguas técnicas de conservación de alimentos, los secretos para cultivar en tierra difícil, la importancia de mantener buenas relaciones con los vecinos. En el campo, uno no sobrevive solo, les explicaba mientras les mostraba cómo hacer conservas de chile. Necesitas a tu comunidad. Hoy tú ayudas a reparar la cerca del vecino, mañana él te ayuda a arrear tu ganado. Así funcionaba antes, así debe funcionar siempre. Una tarde de mayo, mientras Rodrigo trabajaba reparando el molino de viento, llegó un joven al rancho. Tendría unos 20 años, delgado, moreno, con ropa humilde pero limpia. Se acercó tímidamente. «Buenas tardes. Busco a la señora Refugio». Refugio salió al escuchar voces. «Sí, joven. ¿En qué puedo ayudarte?» «Mi nombre es Miguel Ángel Soto. Don Sebastián me ayudó mucho cuando era niño. Mi familia no tenía dinero, y él me daba trabajo en el rancho durante los veranos, me pagaba lo justo y me trataba con respeto». El joven bajó la mirada. «Me enteré de que murió, y también supe que sus hijos regresaron a trabajar el rancho. Vine a ofrecer mi ayuda. No puedo pagar lo que don Sebastián hizo por mí, pero puedo trabajar duro». Rodrigo bajó del molino y se acercó. «¿Papá te ayudó?» «Sí, señor. Gracias a él pude terminar la prepa. Ahora estudio veterinaria en la universidad, pero en mis tiempos libres me gustaría ayudar aquí. Sin pago, si es necesario. Es lo menos que puedo hacer». Carlos, que había escuchado desde el corral,
Sintió un nudo en la garganta. Mientras ellos despreciaban a su padre, ese hombre había estado cambiando vidas, dejando un legado real. No trabajarás sin pago, dijo Refugio firmemente. Pero si nos vendría bien tu ayuda. Y si estudias veterinaria, mejor todavía. El ganado necesita cuidados. Así, Miguel Ángel se unió al equipo. Y no fue el único. En las siguientes semanas, otros llegaron. Un maestro jubilado a quien Sebastián había ayudado durante una crisis económica. Un agricultor cuyas tierras habían sido salvadas por el consejo sabio del viejo Ramírez, una familia completa que nunca olvidó cómo Sebastián compartió sus últimas reservas de comida durante una sequía devastadora años atrás. Una tarde, sentados en el portal después de un día particularmente duro, Rodrigo le preguntó a su madre: «Mamá, ¿cuánta gente ayudó papá durante su vida?» Refugio sonrió con tristeza dulce. «No lo sé, hijo. Él nunca llevaba cuenta. Decía que hacer el bien no es negocio, es deber. Ayudaba porque era lo correcto, no porque esperara algo a cambio». Carlos, limpiando sus botas enlodadas, agregó: «Y nosotros pensamos que era un fracaso porque no tenía dinero. Pero era más rico que todos los empresarios que conozco. Rico en cosas que realmente importan. Nunca es tarde para aprender, mijos», dijo Refugio. Su padre les dejó el mejor regalo posible. Una segunda oportunidad de ser mejores hombres. Septiembre llegó al desierto de Chihuahua con la promesa de lluvias que el rancho Los Mezquites necesitaba desesperadamente. Habían pasado 9 meses desde la muerte de Sebastián, y el rancho mostraba signos claros de recuperación. Las cercas estaban reparadas, los corrales reforzados, y el ganado, aunque aún modesto en número, lucía más saludable gracias a los cuidados de Miguel Ángel. Rodrigo y Carlos habían cambiado de maneras que ni ellos mismos reconocían. Sus manos ya no eran las de abogados y empresarios, sino las de trabajadores del campo, callosas, fuertes, marcadas por el trabajo honesto. Sus rostros, curtidos por el sol, mostraban líneas de cansancio, pero también de satisfacción genuina. Habían adelgazado, endurecido, pero sobre todo, habían madurado. Una tarde calurosa, mientras Rodrigo revisaba el sistema de riego del pequeño huerto que habían expandido, notó algo extraño en el horizonte. Nubes negras se acumulaban con una velocidad inusual, y el viento comenzaba a cambiar de dirección. «Mamá», llamó entrando a la casa, «creo que viene tormenta». Refugio salió al portal y observó el cielo con ojo experto. «No es solo tormenta, hijo. Eso es una tormenta seria». Su voz tenía un tono de preocupación. «Llama a tu hermano. Hay que asegurar todo». En menos de 30 minutos, el cielo se había oscurecido completamente. Carlos llegó corriendo del pueblo donde había ido por provisiones. En el radio dijeron que viene un sistema de tormentas severas. «Pueden ser vientos de hasta 100 kilómetros por hora», reportó, jadeando. «Don Anselmo dice que es de las peores que ha visto en décadas». Los hermanos y Miguel Ángel trabajaron contrarreloj. Reforzaron las puertas del establo, aseguraron las láminas sueltas del techo, metieron a todos los animales a lugares protegidos y amarraron todo lo que pudiera salir volando. Refugio preparó lámparas de emergencia, agua y comida por si perdían electricidad. La tormenta llegó con la furia del desierto enojado. El viento aullaba como bestia herida, arrancando ramas de los mezquites y lanzando tierra y piedras contra las paredes de adobe. La lluvia caía con tal fuerza que parecía que el cielo se vaciaba de golpe. Los truenos retumbaban haciendo temblar la casa, y los relámpagos iluminaban el paisaje desolado con una luz fantasmal. «Dios santo», murmuró Carlos, mirando por la ventana. «El molino de viento se está moviendo demasiado. Puede romperse. No podemos hacer nada ahora», dijo Refugio. «Es muy peligroso salir». Pero Rodrigo ya se estaba poniendo un impermeable viejo de su padre. «Ese molino es vital para el agua del rancho. Si se rompe, no tendremos cómo regar ni darle de beber al ganado. Tengo que frenarlo». «Rodrigo, no», gritó Refugio, pero su hijo ya había salido a la tormenta. El viento casi lo tumbó al instante. La lluvia lo cegaba, y el lodo hacía casi imposible caminar. Pero Rodrigo siguió adelante, pensando en su padre, en todas las veces que Sebastián había enfrentado tormentas similares para proteger el rancho. «Un hombre protege lo que ama, sin importar el costo», solía decir. Carlos, al ver a su hermano luchar contra los elementos,
No pudo quedarse atrás. «Voy a ayudarlo», gritó, y salió también a la tormenta. Juntos, los hermanos llegaron al molino. Las aspas giraban descontroladamente, amenazando con desprenderse. Necesitaban activar el freno manual, pero significaba subir por la estructura metálica resbaladiza mientras el viento intentaba arrancarlos. «Yo subo», gritó Rodrigo sobre el rugido del viento. «No, yo soy más pesado. Tengo mejor agarre», respondió Carlos. «Entonces vamos los dos». Uno sostiene, el otro acciona el freno. Subieron juntos, aferrándose a los soportes metálicos mientras el viento los golpeaba sin piedad. A mitad de camino, un relámpago cayó tan cerca que sintieron el calor y el olor a ozono. Pero siguieron. Carlos llegó primero al mecanismo del freno. Pero estaba oxidado, atascado. «No se mueve», gritó. Rodrigo se colocó junto a él, y ambos tiraron con todas sus fuerzas. Sus manos sangraban por el esfuerzo, sus músculos gritaban de dolor, pero no se rindieron. Finalmente, con un chirrido metálico, el freno cedió. Las aspas comenzaron a disminuir su velocidad hasta detenerse por completo. Bajaron empapados, exhaustos, pero victoriosos. Refugio los esperaba en el portal con mantas secas y lágrimas en los ojos. «Están locos, los dos», dijo abrazándolos. «Pero también son valientes. Como su padre». La tormenta continuó toda la noche. Dentro de la casa, iluminados por las lámparas de aceite, los hermanos, su madre y Miguel Ángel compartían café caliente y pan dulce. El sonido de la lluvia en el techo era ensordecedor, pero dentro había una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. «¿Saben?», dijo Rodrigo, mirando sus manos heridas. «Hace un año, si me hubieran dicho que arriesgaría mi vida por un molino de viento viejo, habría pensado que era una locura. Hace un año, éramos diferentes personas», agregó Carlos. «Personas que no entendían el valor de nada. Ahora entienden», dijo Refugio con orgullo. «Entienden que no proteges cosas, proteges legados. Proteges la memoria de quienes trabajaron antes que tú. Proteges el futuro de quienes vendrán después». Miguel Ángel, que había observado en silencio, habló. «Don Sebastián me dijo una vez, Miguel, un rancho no es solo tierra y animales. Es la suma de todos los que han puesto su sudor, su sangre y su amor en él. Cuando proteges el rancho, proteges sus almas». Las palabras cayeron como bendición sobre el grupo. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder. Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las nubes dispersándose. Cuando salieron al alba, el paisaje había cambiado. Había ramas caídas, charcos enormes, lodo por todas partes. Pero también había algo más. La tierra, sedienta durante meses, había bebido profundamente. Los arroyos secos ahora corrían con agua. El aire olía a tierra mojada, a vida renovada. «Miren», señaló Carlos. En el horizonte, donde la tormenta se alejaba, un arco iris perfecto se arqueaba sobre el rancho Los Mezquites. Era tan brillante, tan completo, que parecía una señal divina. Diciembre había llegado nuevamente al rancho Los Mezquites. Un año completo había pasado desde aquella Navidad fatídica que cambió todo. Pero el rancho que se preparaba para esta nueva celebración era radicalmente diferente. Los corrales ahora albergaban ganado de mejor calidad, fruto de las negociaciones inteligentes de Carlos y el cuidado veterinario de Miguel Ángel. El huerto expandido por Rodrigo producía verduras frescas que vendían en el mercado local. Las instalaciones, completamente reparadas, lucían dignas aunque humildes. Y lo más importante, el rancho volvía a tener alma. Refugio estaba en la cocina, preparando la cena de Navidad con la ayuda de Doña Socorro. Pero esta vez había una diferencia. Sus hijos estaban ahí, ayudando genuinamente. «Mamá, ¿las tortillas van así?», preguntaba Rodrigo, con las manos llenas de masa, intentando formar círculos perfectos. «Casi, hijo». «Un poco más delgadas», respondía Refugio con una sonrisa. Carlos picaba verduras con la torpeza de alguien que nunca había cocinado, pero con la determinación de aprender. «Nunca pensé que picar cebollas pudiera ser tan complicado», decía, limpiándose las lágrimas. «Oh, tan emotivo. Son las cebollas, hermano. No te emociones tanto», bromeaba Rodrigo. El ambiente era de calidez, de familia real, de amor genuino.
Miguel Ángel también estaba ahí, ahora considerado parte de la familia. Don Anselmo llegaría pronto, y doña Socorro ya estaba presente. La mesa estaba siendo puesta, no con vajilla fina, sino con los mismos platos despostillados del año anterior, pero esta vez nadie los miraba con desprecio. El árbol de Navidad, el mismo artificial con luces intermitentes, estaba decorado con amor, y el nacimiento hecho a mano ocupaba su lugar de honor. Un motor se escuchó afuera. Todos se tensaron momentáneamente. Rodrigo salió a ver. Era una camioneta desconocida. De ella bajaron dos mujeres jóvenes, las hijas adolescentes de Carlos, acompañadas de Patricia. Carlos salió corriendo, sin poder creer lo que veía. «¿Mijas?» «Patricia». Su voz temblaba. La mayor de las niñas, Sofía, de 16 años, corrió a abrazar a su padre. «Papá, te extrañamos mucho». La menor, Lucía, de 14, se unió al abrazo. «Mamá nos contó todo. Sobre el rancho. Sobre lo que has estado haciendo. Queríamos verte». Patricia se acercó más despacio, con expresión cautelosa pero no hostil. «Carlos, necesitamos hablar». Se apartaron unos pasos mientras las niñas entraban a saludar a su abuela con emoción. Refugio las recibió con los brazos abiertos, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. «Patricia, yo», comenzó Carlos. «Déjame hablar primero», interrumpió ella. «Cuando te fuiste, cuando perdimos todo, estaba furiosa. Sentía que me habías fallado. Pero luego, al pasar los meses, empecé a ver cosas. Vi cómo las niñas extrañaban no solo a su padre, sino al hombre que solía ser antes de que el dinero nos cambiara a todos. Yo era un imbécil arrogante», dijo Carlos. «Sí, lo eras. Pero ahora, hablé con gente del pueblo, con don Anselmo, con vecinos. Me contaron cómo has cambiado, cómo trabajas duro, cómo estás recuperando el rancho con tus manos». Patricia hizo una pausa. «Las niñas me pidieron que viniéramos a pasar la Navidad contigo. No te prometo nada, Carlos, pero merecías tener a tus hijas en Navidad». Carlos sintió una emoción abrumadora. «Gracias, Patricia. Es más de lo que merezco». «Sí, lo es. Pero tal vez, con tiempo, podamos reconstruir algo. No lo que teníamos antes, sino algo mejor, algo real». Dentro de la casa, otra sorpresa esperaba. Rodrigo había invitado a algunos trabajadores del rancho y sus familias. La casa modesta estaba llena de gente, de risas, de vida. Cuando llegó la hora de la cena, todos se reunieron. La mesa principal tenía a Refugio en la cabecera, el lugar que antes ocupaba Sebastián. Rodrigo y Carlos a sus lados, sus hijas presentes, y alrededor toda la comunidad que se había vuelto su verdadera familia. «Antes de comer», dijo Refugio poniéndose de pie, «quiero decir unas palabras». Todos guardaron silencio. Hace un año, en esta misma fecha, vivimos la Navidad más dolorosa de nuestras vidas. Sebastián fue humillado por sus propios hijos, y pocos días después, Dios se lo llevó. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Pero ese dolor tenía un propósito. A veces, Dios nos quiebra para reconstruirnos más fuertes. Y eso fue lo que pasó». Miró a sus hijos con amor infinito. «Rodrigo, Carlos, hace un año los veía y no los reconocía. Veía extraños arrogantes donde debían estar mis hijos. Pero ahora, los veo y veo a los hombres que su padre soñó que fueran. Veo hombres de honor, de trabajo, de dignidad. Veo a mis hijos de verdad». Rodrigo y Carlos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. «Sebastián dejó un testamento que cambió todo», continuó Refugio. «Pero el verdadero testamento no estaba en el papel. Estaba en las lecciones de vida que nos dejó. En el ejemplo de trabajo honesto, de amor genuino, de valores que no se compran con dinero». Carlos se puso de pie, limpiándose las lágrimas. «Mamá, todos aquí. Quiero decir algo». Miró a su alrededor. «El año pasado, mi hermano y yo éramos los hombres más pobres del mundo, aunque tuviéramos dinero en el banco. Éramos pobres de espíritu, pobres de valores, pobres de amor. Humillamos a nuestro padre en su propia mesa. En Navidad». Su voz se quebró, pero continuó. «Papá murió poco después, y pensé que nunca podría perdonarme. Pensé que había perdido mi última oportunidad de ser su hijo. Pero él, incluso después de muerto,
me dio esa oportunidad. El testamento no nos quitó una herencia material. Nos dio una herencia espiritual, la oportunidad de ser mejores. Rodrigo también se puso de pie. Mi padre me enseñó algo que nunca olvidaré. El verdadero legado de un hombre no son sus posesiones, sino las vidas que toca, los valores que transmite, el amor que deja atrás. Levantó su vaso. Por Sebastián Ramírez, el hombre más rico que conocí, aunque nunca tuvo dinero. El hombre que, incluso en la muerte, salvó a sus hijos de sí mismos. Por don Sebastián, respondieron todos al unísono, levantando sus vasos. Miguel Ángel agregó, por el hombre que me enseñó que ayudar a otros no es negocio, es deber. Don Anselmo dijo, por el amigo que nunca olvidó de dónde venía. Doña Socorro añadió, por el vecino que siempre tuvo tiempo para los demás. Y así, cada persona en esa mesa compartió una memoria de Sebastián, un testimonio de su bondad, una historia de su generosidad. El rancho se llenó de recuerdos, de amor, de la presencia casi tangible de un hombre que había vivido con propósito. Cuando finalmente comieron, la comida sabía diferente. Las tortillas hechas a mano por Refugio y Rodrigo, los frijoles preparados con la receta familiar, el pavón modesto pero sazonado con amor, todo sabía a hogar, a redención, a familia restaurada. Después de la cena, Refugio sacó una caja que había mantenido guardada. La abrió ceremonialmente y extrajo el bastón de mezquite de Sebastián. Rodrigo, Carlos, vengan aquí. Los hermanos se acercaron. Este bastón, dijo Refugio, fue de su bisabuelo, luego de su abuelo, luego de su padre. Cada uno lo usó para apoyarse cuando el camino era difícil, para guiarse cuando el camino no era claro. Les extendió el bastón. Ahora les toca a ustedes. No para que lo tengan, sino para que lo compartan, para que lo usen, y algún día, para que lo pasen a sus propios hijos con las lecciones que aprendieron. Rodrigo y Carlos tomaron el bastón juntos, sus manos encontrándose en la madera pulida por generaciones. Lo cuidaremos, mamá, prometió Rodrigo. Y honraremos lo que representa, agregó Carlos. Refugio sonrió, y por un momento, todos pudieron jurar que vieron a Sebastián de pie junto a ella, con su sonrisa tranquila y sus ojos llenos de orgullo. La noche continuó con música, con risas, con historias. Sofía y Lucía escuchaban fascinadas las aventuras de su padre y su tío trabajando el rancho, descubriendo un lado de su familia que nunca conocieron. Patricia observaba a Carlos con una mirada diferente, viendo al hombre que se había enamorado años atrás, antes de que el dinero lo cambiara. Cerca de la medianoche, Rodrigo y Carlos salieron al portal. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas brillantes que solo se ven en el desierto lejos de las luces de la ciudad. Hermano, dijo Carlos, ¿crees que papá nos perdonó de verdad? Rodrigo miró las estrellas, luego el rancho iluminado por las luces navideñas modestas pero cálidas. Creo que papá nos perdonó antes de que nosotros nos perdonáramos a nosotros mismos. Por eso dejó ese testamento. No para castigarnos, sino para salvarnos. Tenías razón ese día en su estudio. No nos dejó herramientas, nos dejó lecciones. Y tomarnos un año entero aprenderlas. Y seguiremos aprendiendo el resto de nuestras vidas, dijo Rodrigo. Porque así es el verdadero legado. No algo que recibes una vez, sino algo que vives cada día. Desde adentro llegaba la risa de sus familias, el sonido de la felicidad genuina. El rancho Los Mezquites, que hacía un año estaba muriendo junto con su dueño, ahora vibraba con vida nueva. Carlos puso su brazo sobre los hombros de su hermano. ¿Sabes qué es lo más irónico? Pasamos años persiguiendo riqueza, y ahora que no tenemos casi nada, somos los hombres más ricos del mundo. Rodrigo asintió, porque finalmente entendimos lo que papá siempre supo. La verdadera riqueza está en el amor de tu familia, en el respeto de tu comunidad, en la paz de saber que viviste con honor. Un viento suave sopló desde el desierto, trayendo consigo el olor a mezquite y tierra. Y en ese viento, los hermanos sintieron la bendición de su padre, la confirmación de que habían encontrado el camino. Dentro de la casa, Refugio observaba a sus hijos desde la ventana. En su mano sostenía una fotografía vieja de Sebastián, joven y fuerte, trabajando el rancho con sus propias manos. «Lo lograste, viejo», susurró. «Tus hijos regresaron a casa. No solo al rancho, sino a quienes realmente son».
La Navidad, que había comenzado con humillación un año atrás, terminaba con reconciliación, con redención, con amor restaurado. El testamento de Sebastián Ramírez había cambiado todo, no con dinero o propiedades, sino con la lección más valiosa que un padre puede dejar: el camino de regreso a casa, a los valores, a la dignidad, a la familia. Y en el rancho Los Mezquites, bajo el cielo estrellado de Chihuahua, una familia rota había sido restaurada, más fuerte que nunca, porque finalmente entendieron que el verdadero tesoro nunca estuvo en lo que poseían, sino en quienes elegían ser.